últimos años el Paraguay ha avanzado en materia de inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, sigue siendo un desafío la adecuación de infraestructura, especialmente en Asunción y área metropolitana, para personas con discapacidad. Hoy vamos a meternos en la piel de lo que significa circular por Asunción en silla de ruedas. Durante un par de horas, estas ruedas van a ser mis piernas. Acompáñennos. Acá, por ejemplo, no podemos subir porque no hay rampa. Hay que dar la vuelta. ¿Me vas a ayudar? Sí, ahí hay una rampa. Pero acá debería existir una. Por favor, gracias. Un poco difícil es acá. ¿Ah? Sí. Espera, te ayudo. No, para que te ayude por acá. Ok. Ahí va. Vamos. Ahí va. Ahí está. ¿De dónde vas? Muchas gracias. Derecho, sí. ¿Va bien o te ayudo? Mejor si me puede ayudar. Yo te ayudo. Gracias. Creo que es la primera vez que empujo una silla. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Ay. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Gracias. Fueron 2 horas de recorrido por el microcentro de Asunción para darnos cuenta que las veredas y las rampas no están en condiciones para que personas con discapacidad o que andan en silla de ruedas puedan circular. Igualmente nos subimos a unidades del transporte público, tuvimos que esperar una unidad de transporte público con rampa solamente para darnos cuenta que la rampa no funcionaba. En todos los casos sí pudimos comprobar la solidaridad del paraguayo, que como siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. Sin embargo, la solidaridad no siempre es suficiente cuando se trata de personas que andan en silla de ruedas y necesitan contar con infraestructura para poder desplazarse. Yo en cualquier momento puedo pararme de esta silla de ruedas. La pregunta ahora para las autoridades, para la sociedad civil, ¿qué hacemos con las personas con discapacidad?